Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Vasco, estamos con el primer episodio del podcast de Conexión Lab y en esta ocasión tenemos a una invitada muy especial que nos va a hablar sobre un área que yo sé que les interesa a los jóvenes con los que estamos trabajando para poder generar transformación digital en áreas rurales. Tenemos a Sabina Campero, quien nos va a hablar sobre su historia y cómo ha ido desarrollando su profesión en Data Science. ¿Cómo estás, Sabi? Hola, gracias por la invitación. Todo bien, gracias. ¿Tú? Todo bien, Sabi, muy feliz de poderte tener acá igual para poder hablar sobre ese tema que es muy importante, no solamente en la región en la que estamos trabajando, en Bolivia o en Latinoamérica, sino para el mundo, el tema de utilizar habilidades digitales y poder desarrollarse. Pero no quiero entrar directamente al punto. Okay. Quiero que podamos conocerte un poco más. Y, por ejemplo, la primera pregunta que tengo para ti es, ¿cuál es tu plato de comida favorito? Bueno, a mí me encanta comer, primero que nada. Lo que más me gusta es el silpancho. Amo un buen silpancho con huevo, papa, arroz, todo. Ya, ¿y por qué? ¿Por qué silpancho? ¿La familia, la abuelita? Sí, no sé, mi mami hace un buen silpancho y siempre me ha gustado. Y también me encanta la pasta. Y eso por la facilidad de hacerla. O sea, creo que puedes hacer con... Sí, es un plato fácil de hacer. Y realmente siempre es algo que me ha encantado y lo puedo comer a cualquier hora del día. ¿Te gusta cocinar? Me gusta cocinar, no sé si soy tan buena, pero sí cocino cosas básicas y me gusta bastante. ¿Y has crecido acá en La Paz? Sí, yo he nacido y he crecido aquí en La Paz, he hecho todo el colegio acá y sí, soy paseña. ¿Cómo recuerdas tu infancia? ¿Qué tal has pasado? Bien, creo que tengo una infancia feliz, gracias a Dios. Tengo una familia, somos 4 hermanos, los 4 somos súper cercanos y lo hemos vivido siempre con mis papás. Son realmente un hogar muy lleno de amor y sí, la verdad sí, creo que suertuda, he tenido una linda infancia, buena relación con los hermanos, con los papás. Hoy en día todos seguimos siendo cercanos, ya los 2 mayores casados, la mayor tiene una hijita, tengo una sobrina que amo con todo el corazón. Y bueno, sí, entonces creo que para mí, cuando pienso en mi infancia, pienso en mi familia, aunque hoy en día sigue siendo obviamente gran parte de mi vida y una parte importante de mí. ¿Y tú eres la segunda entonces? Yo soy la tercera. Ah, ya. Sí, yo soy la tercera y he sido la menor por bastante tiempo, porque la cuarta, que es la menor, ha nacido 8 años después que yo, entonces ahí hay una gran diferencia. Entonces durante 8 años era la menor. ¿Y con quién jugabas más, pero? Jugaba con mis 2 hermanos, aunque ellos, al ser tan cercanos en edad, Lucía y Adrián, era más, o sea, ellos eran como que más cómplices. Yo intentaba de unirme a sus, a sus actividades y quería hacer todo lo que ellos hacían a pesar de la diferencia de edad. Pero sí, y luego cuando ya nació la menor, nos volvimos súper amigas también y al final, creo que con todos. Te pregunto un poco esto porque quiero saber de dónde nace tu pasión por la matemática. Mi pasión por la matemática, la verdad, no sabía que tenía una pasión por la matemática hasta más tarde en mi vida. Bueno, en general, en mi casa, mi papá siempre ha inculcado, digamos, de practicar, de ser buenos en las ciencias exactas y de hacer ejercicios de matemáticas. Y me acuerdo así, en la mesa, en el almuerzo, nos hacía preguntas así de multiplicación, división, así cálculo mental rápido. Mi mamá igual siempre ha sido muy buena en eso. Y creo que ha sido algo que siempre he tenido la idea de que tengo que ser buena en eso, como que no había, no podía, no. Y en el colegio es algo que creo que se me ha hecho fácil. Ha habido momentos en los que, digamos, me costaba un poco más, pero siempre he sabido que si tenía las bases bien sólidas, luego las clases más difíciles se venían más fácilmente, ¿no? Entonces ahí sí, es algo que por suerte se me hace fácil, siempre se me ha hecho fácil la parte de matemáticas, ciencias exactas, y no así tanto la parte más de ciencias sociales, la literatura. Sí, siempre me ha costado más como historia, o literatura en general, como que no era tanto mi fuerte. Mi fuerte estaba más en la parte racional, números y eso. Y si ha sido fácil las matemáticas para ti en el colegio, ¿qué tan fácil es graduarse con honores en la universidad en el exterior? Ahí no tan fácil. No, pero yo he estudiado en Estados Unidos, en Boston, en Tufts University, y ahí la forma en la que funciona el currículum es que no necesariamente entras a una carrera en específico. Entonces yo, cuando he aplicado a la universidad, no sabía que iba a estudiar matemáticas necesariamente. El programa de Liberal Arts, que se llama, empiezas como el primer año, tomas clases más generales de todo tipo y después decides realmente en cuál te quieres especializar.
Yo entré a la universidad con la idea de que quería hacer biología, porque en el colegio el último año que había visto genética realmente me había gustado un montón y pensé que quería ser bióloga. Y una vez entré a la universidad empecé a pasar clases básicas de, digamos, de todo, y entre esas tomé cálculo 1 y tenía una profesora que era una crack y realmente me encantó esa clase. Tomé cálculo 2 y luego ya complex variables, cada vez clases más avanzadas, y me di cuenta que lo que me apasionaba era matemáticas, y ahí decidí que ese iba a ser mi carrera, ¿no? Eso es lo que he estudiado. Y la verdad es que tampoco es que creía que iba a ser, digamos, usar matemáticas o sea, bueno, obviamente sabía que siempre iba a usar las matemáticas, pero no sabía qué iba a hacer con esa carrera necesariamente, porque si quieres enfocarte solamente en las matemáticas, probablemente lo más común sería quedarte en la academia, haciendo investigación o enseñando, pero yo sabía que es algo que lo iba a poder aplicar sí o sí en lo que sea que haga, aunque no sea directamente solo, específicamente matemáticas, ¿no? Entonces lo he tomado más como un entrenamiento, como, digamos, ir al gimnasio, entrenar un músculo para luego poder hacer cualquier deporte, algo así. Como que me parece decir que matemáticas era una buena elección porque te daba una base sólida para pensar de una forma específica que luego puedes aplicar a diferentes ramas o grupos. Y en ese sentido, ¿cómo te has dado cuenta? O bueno, ya, si no me equivoco, hasta el 2015 estudias tu licenciatura, y ya estaban los temas digitales mucho más aterrizados en esos años. Incluso el 2018 nada más, en Estados Unidos ya hablaban de inteligencia artificial. Recién nos llega a nosotros hace un año todo este tema, pero ya en Estados Unidos yo siempre digo es como viajar al futuro, porque están viendo temas mucho más adelantados. Y si tú quieres ver un poco qué es lo que va a pasar en tendencias de negocios, tecnología o demás, que podamos ver un poco ese panorama. Y si el idioma inglés es un problema, México, porque 3 años después pasa en México y después 2 años pasa en Latinoamérica, Bolivia. ¿Cómo te has dado cuenta tú de matemáticas, data science? ¿Cómo unes los hilos ahí para construir el camino que tienes ahora? En la universidad empecé a tomar clases de programación en el área de computer science. Y ahí me he dado cuenta que es algo que igual me gustaba un montón, y me he dado cuenta que era muy parecido a las matemáticas. O sea, la lógica para poder hacer el código y programar, realmente necesitas tener un pensamiento bastante lógico, que si lo has aprendido bien en la matemática se te hace más fácil en esa área. Entonces tomé varias clases y al final me gradué con, no es una segunda carrera pero se llama minor, que es como casi una segunda licenciatura en programación. Y ahí tomé varias clases bien interesantes en la universidad, y como dices, ya estaban hablando de machine learning, etcétera, y cómo aplicar esto. Y me acuerdo en una clase vi algo súper interesante de cómo utilizaban los datos en Netflix, la aplicación para poder ver programas de teles y películas. Me acuerdo que vimos un caso de cómo estaban utilizando todos los datos de los usuarios para poder entender realmente qué le gusta a la gente, qué le gusta a los usuarios y qué es lo que deberían ofrecer. Y hablamos sobre qué tipos de información estaban utilizando en este sentido. Y realmente Netflix es una de las primeras empresas, pero entre ahora muchas otras, que almacenaban cada evento, interacción que tenía el usuario con Netflix. Entonces, si tú pones pausa, si tú pones play, si estás viendo entre la lista de cuáles son, digamos, las películas que quieres ver y paras un ratito en una y luego continúas, todo eso es algo que se graba para poder entender al cliente de una mejor forma y poder ofrecer algo que realmente le guste al público, ¿no? Y ahí me pareció súper interesante y dicho, wow, realmente esto de los datos es algo que siempre lo he visto y siempre me ha parecido que se usa en el día a día, pero con el avance del digamos, poder de programación y computación y las máquinas en general cada vez son más poderosas, ahí vi cómo estaba creciendo esto y realmente lo que se podía hacer, lo potente que era este RUC. Y ahí tal vez nos cuentas un poco de lo que ya es una realidad hoy en día, de poder utilizar esa información que tenemos al consumir cualquier aplicación o cualquier servicio dentro del celular que tenemos, o la televisión o la computadora. Y creo que eso es muy importante, de saber que en cosas tan prácticas ya se puede utilizar data science. Y en ese sentido, ya cuando me imagino que ahí lo estabas tú ya estudiando, pero ¿cuál ha sido tu primera experiencia en esta área? Más allá de los estudios, una vez que me gradué, empecé a trabajar en una empresa consultora española que hacía consultoría en bancos, en empresas financieras, y trabajé haciendo modelos de riesgos en los diferentes bancos. Y para hacer un modelo de riesgo, que básicamente lo que quieres es medir cuál es la probabilidad de que los
los prestatarios no te paguen de vuelta el crédito, o cuál es el riesgo de mercado en otro tipo de valores. Ahí me he dado cuenta que, para hacer estos modelos se necesitaba utilizar la información, y ahí me di cuenta que eso es algo que me gustaba y que realmente ahí es la primera vez que tuve un uso práctico, digamos, a modelar con información para poder tener resultados importantes, que por ejemplo un banco pueda ver cuánto debería prestar, cuánto no, a quién sí, a quién no, cuál es la probabilidad de que no pague, demora, etcétera. Entonces, ahí para entenderte un poco mejor, no solamente lo podemos utilizar en temas tecnológicos, sino también en temas de emprendimientos o empresariales. Totalmente, sí. ¿Y qué tan fácil es, pero analizar, digamos, o qué necesita como base tal vez alguna empresa o algún emprendedor para poder empezar a tener datos de sus clientes? ¿Cuál es un poco la mentalidad que tienen que tener? A ver, ahí, algo importante, lo primero que nada, los datos están en todas partes, y esto es algo que hay desde antes que existan las computadoras, y mucho antes en realidad. O sea, de poder usar la información para medir ciertas cosas. Digamos, si tienes cultivo de tomates, para entender cuándo es la mejor fecha para cultivar y cuánto te va a salir, probablemente vas a basarte en tus experiencias pasadas, es decir, el año pasado sembré en septiembre, pero justo esta semana estaba bastante fría y me salió más o menos, y eso, digamos, que existe desde hace mucho tiempo. Hoy en día se ha potenciado mucho más y se utiliza en el día a día. Si ya estamos pensando, digamos, en empresas grandes que quieren utilizar la información para tomar decisiones, algo importante es haber pasado por un proceso de digitalización. ¿Y qué es la digitalización? Es básicamente pasar de escribir, de anotar, digamos, las cosas, a quién has vendido, cuánto, en papel y lápiz, de registrar esa información así, a tener softwares y sistemas que te estén registrando constantemente todos estos eventos que están pasando. Una vez que tienes todo eso digitalizado, es decir, como que en la computadora, ya se puede pasar a utilizar esa información y parece como que algo medio mágico, que utilizas la información para tomar decisiones, pero obviamente hay varios pasos que hay que tomar para llegar a eso, desde pensar, a ver, qué información estás recolectando, cómo lo estás recolectando, a qué granularidad, o sea, realmente te interesa registrar cada evento mínimo o contener, digamos, la venta a un cliente del producto, ya se te hace suficiente. Y una vez que tienes esa información, hay que pasar por un proceso de limpieza. Eso es algo que creo que muchas, digamos, empresas saben, es que piensan que ya tienen todos los datos listos para ser utilizados, pero en realidad hay que pasar por un proceso de ver si realmente la información que has recolectado está lista para ser utilizada para tomar decisiones y para analizarla y para hacer reportes, para hacer visualizaciones. Entonces hay un paso, digamos, importante de preparación de datos, estructuración, además juntar la información que te viene de un lado y de otro para que se relacionen y puedas tener insights un poco más interesantes, y luego ya pasas al paso de empezar a explotar estos datos, ¿no? Y los puedes explotar de diferentes formas, desde primero es saber cómo presento esta información, o sea, ya sé lo que está pasando, tengo los datos, ahora quiero poder mostrarlo de una forma clara, normalmente gráfica, o sea, con gráficos que te muestren y de forma que estos gráficos te cuenten una historia y realmente puedas entender qué es lo que está pasando, digamos, en tu ejemplo, en una empresa, qué se ha vendido, qué no, cuánta gente te ha comprado, cuál es tu margen, o sea, toda esta información debería estar visible para todos y que todos sepan y hablen el mismo idioma de qué información se está viendo. Y obviamente luego aparte se pueden hacer cosas un poco más sofisticadas, interesantes, de cómo voy a optimizar específicamente cuántos vendedores tengo y dónde van y a qué clientes se están ofreciendo cada cuánto. O sea, todo eso obviamente son cosas que vienen después, pero sí, el primer paso es recolectar la información con sistemas, digamos, de digitalización, pasar por un proceso de limpieza, estructuración y conexión de datos y luego ya empezar a explotarla. Y me hace mucho sentido lo que comentas, porque creo que lo que tú dices lo utilizábamos ya desde mucho antes. Uh-huh. Incluso decir, tu abuelita sabía cuándo iba a llover, porque le valían las rodillas. Exacto. Entonces, pero la clave ahí está, creo que tener la mentalidad para decir qué datos utilizo y cómo puedo, en base a los datos, tomar mejores decisiones, ya sea para tu emprendimiento o incluso, no sé, te lo pregunto, para las decisiones que tomamos día a día o las decisiones un poco más personales. Te digo, para el emprendimiento, tal vez sabes que el Día de la Madre es una época alta para lo que estás haciendo, entonces en base a la data que tú dices que los años pasados puedes utilizarlo, pero también en base a decisiones personales. No sé cómo lo utilizas tú en el día a día, los datos. A ver, yo siempre he sido alguien que creo que utiliza los datos en el día a día, aunque no me dé cuenta.
tal vez a ver un ejemplo específico. Cuando iba a ir a la universidad, me aceptaron en 3 universidades que realmente eran todas buenas y las 3 me gustaban. He dicho, pucha, ¿cómo decido a cuál ir? Entonces hice un pequeño modelo que es como que mi primer modelo de datos, donde he dicho, a ver, ¿qué cosas me interesan? Me interesa el punto académico, me interesa dónde está, si está más cerca de una ciudad o más alejado, me interesa cuánta gente hay, qué tipo de gente hay. Entonces, para cada una de esas, digamos, variables, he puesto una nota para cada una, he hecho un promedio ponderado en base a qué le ponía más importancia y qué menos, y a partir de ahí, con los números, se me ha hecho bien fácil decidir a la universidad que he ido al final, por cómo estaba, sí. Entonces tal vez ese es un ejemplo de cómo utilizo en el día a día. Eso es algo bien estructurado, pero también sí, o sea, ahorita sí creo que ese es un ejemplo que se me creo que nos puede servir mucho, porque tenemos también muchos jóvenes que no saben qué estudiar, o que no saben si estudiar administración de empresas o medicina, o sea, están por carreras claro. diferentes, o tienen varias carreras. Trabajamos con muchos jóvenes que están en muchas áreas trabajando, haciendo voluntariado, estudiando. Entonces creo que el tema de los datos también te ayuda a priorizar, ¿no? Saber cómo puedes tomar mejores decisiones. Tal cual, poner las fichas sobre la mesa, ver qué es lo que tienes, intentar de ordenarlo un poco y con esa claridad realmente tomar una decisión que te haga sentido, con la que te sientas cómoda. Obviamente la experiencia y la intuición son importantes, pero tenerlo en blanco y negro es lo más fácil. Nosotros siempre decimos como que cada dato es como una pieza de un rompecabezas grande, y lo que nosotros hacemos es intentar de armar rompecabezas, juntar todas las piezas para que puedas ver cuál es la imagen y entender qué es lo que está pasando y tomar una decisión en base a eso. Pero si tienes los datos sueltos es complicado hacerlo. Y eso te puede ayudar. Pero a ver, volvamos un poco a la universidad, que de ahí nos hemos saltado un poco. Pero contame, ¿cómo te has sentido tú personalmente estudiando en una universidad de afuera? Tal vez has conocido personas de otros lugares. ¿Cuál ha sido tu experiencia en un área que es tal vez un poco más técnica, no necesariamente la que todos deciden estudiar? Desarrollándote, desempeñándote, como te decía también, sobresaliendo y siendo la graduada de excelencia de tu curso. Sí. O sea, para mí la universidad ha sido de las mejores experiencias que he tenido, desde la oportunidad de estar fuera de casa y como que crecer, desarrollar, independizarme un poco. Eso ha sido como que una enseñanza bien importante para mí. Y en el tema de amigos, realmente creo que ha sido el grupo de gente más interesante y que he encontrado. Todos eran personas, bueno, obviamente jóvenes, todos están en la universidad, pero de diferentes partes del mundo, con ambiciones totalmente distintas, pero todos como con un perfil similar. Es una universidad que es súper liberal, y realmente la parte social me ha encantado. He hecho un montón de amigos de todo el mundo. Mis amigas más cercanas que hice en la universidad son de Turquía, que uno hubiera pensado como que no, o sea, del otro lado del mundo, y siguen siendo súper amigas, las he visto recién este año. Y realmente o sea, en esa parte ha sido una experiencia bella. En la parte académica, igual he tenido la suerte de tener profesores súper interesantes, y lo decías de graduarme con honores, ha sido complicado. O sea, sobre todo, digamos, los 2 primeros años, realmente me pasaba todo el día en la biblioteca estudiando. O sea, realmente no saltaba, no salía, no nada, y o sea, terminaba la clase, repasaba y volvía a entender y volvía a leer, y intentaba de entender, o sea, no solo lo que estábamos viendo específicamente en la clase en ese momento, sino intentar de leer un poco todo lo que va alrededor de la materia, etcétera, y creo que eso me ha ayudado bastante a que me vaya bien. Y sobre todo el esfuerzo ha sido como te digo, los 2 primeros años, donde estaba tomando las clases como que básicas y los cimientos para lo que he hecho después. Y sobre todo porque era obviamente nuevo, primera vez que estaba en la universidad, y acostumbrarte al ritmo, a las clases, a todo eso sí medio complejo, pero le he metido full horas porque la verdad es que me gustaba. O sea, no es que estaba sufriendo ahí como que quiero salir de acá. O sea, me metía a leer y no sé, me olvidaba de almorzar porque estaba ahí metidísima en eso. Y luego ya los siguientes 2 años creo que aproveché de un poco más de la vida social, al mismo tiempo de que seguí obviamente estudiando, y logré graduarme con los honores. Pero súper importante lo que dices, porque es un esfuerzo. No, nadie te lo regala, ¿no? Sí. Has tenido que esforzarte, estudiar, y creo que eso es lo que también te ha dado los frutos que tienes ahora. Porque como tú dices, has puesto unas bases
claras y firmes, Sí. y en base a eso has podido construir con un poco más de holgura también después en los siguientes años que has tenido. Tal cual. Pero, ¿quién te motivaba? ¿Quién te daba esa disciplina? ¿Tú? ¿De dónde nacía el hecho de decir? Porque estabas viviendo, me imagino que sola allá. Sí. ¿Cómo ibas a la biblioteca sin que nadie te diga, anda, tienes que ir? Sí, la verdad, no sé muy bien, creo que eso viene desde el colegio, siempre he sido como que bien estudiosita, y creo que viene por mis hermanos. Mis dos hermanos han sido igual, se han graduado los mejores de sus cursos en el colegio, y a pesar de que mis papás no me han puesto, digamos, una presión así muy clara de que tú también te haces así, la sentía, y obviamente yo también quería, como mis hermanos, hacer como que salir graduarme de primera, y entonces creo que ha sido un poco eso, y también la suerte de que me gustaba lo que estaba haciendo, me encantaba. No me pasaba eso con cada clase, porque igual tenía que tomar algunas clases que obviamente era inglés obligatorio, y ahí hemos leído muchos textos y libros y cosas, y tenía que escribir súper largo sobre qué es lo que pensaba, ensayos, y esa parte me costaba un montón. Ahí sí que era como que ya me quiero ir ahorita, terminar esto como sea, para ahí enviar. Pero cuando hacía más, digamos, matemáticas y metiendo la parte de números, programación, podía meterme años y sin parar. Entonces creo que sí, esa era la motivación. Por un lado, como que quería hacerlo más o menos como mis hermanos, pero por otro lado también es algo que me encantaba, entonces no me importaba estar ahí horas haciendo y en eso. tipo de cursos creo que es importante darse cuenta de eso, porque normalmente institutos, universidad te dan un paquete que ya está predeterminado. Y como tú dices, viene con cosas que te van a gustar y con cosas que no tanto. La clave está en que creo que la mayoría te guste, ¿no? Claro. Y solamente sean algunas las que te hagan sufrir un poco. Tal cual. Pero es lo que tú dices, o sea, tratar de ser estratégicos, o sea, de aprovechar las fortalezas que tienes y también ver cómo enfrentas tus debilidades. Ver cómo estudias un poco más, o ves, tal vez haces un grupo con alguien que sí entiende mejor esa área. Y eso te ayuda tal vez a tener los resultados que has tenido durante esa etapa. Y me estabas contando también que has empezado a trabajar en una empresa española. ¿Lo hacías de forma remota? ¿O la empresa estaba en Estados Unidos, en Bolivia? ¿Cómo era? Sí, la empresa estaba en Estados Unidos. Teníamos una empresa bien grande, se llama GMS Management Solutions. Es una empresa consultora que sobre todo está en las empresas reguladas, telecomunicaciones, finanzas, seguros. Yo entré a la rama de finanzas, trabajaba en bancos, y sí, esta empresa tenía una oficina en Boston cuando me gradué, y empecé a trabajar ahí. Después de un par de años tuve la oportunidad de, con esta misma empresa, he trabajado 5 años en la empresa, y he tenido la suerte de estar en las ciudades más interesantes. Creo he empezado en Boston, luego he estado en Nueva York, luego me he ido a París, a Madrid, a Londres, he estado en Hong Kong un tiempo. Sí, o sea, han sido 5 años intensos viviendo en diferentes ciudades del mundo, pero sí, me gustaba lo que hacía, y básicamente al ser una empresa consultora tenía proyectos, digamos, de 6 meses, 7 meses, 8 meses, y cada vez eran en ciudades distintas, con bancos distintos, y entonces esa ha sido mi experiencia ahí. Ya, qué interesante. Sí. Lo que también te puede permitir hoy en día la globalización, de decir, Tal o sea, cual. No tenemos fronteras. Las fronteras que hoy en día podemos trabajar donde queramos, y depende también del esfuerzo que tengamos. Tal vez los cursos que nosotros ofrecemos son una introducción a lo que es el mundo digital, pero es también cómo te vas abriendo las puertas para poder alcanzar los objetivos que tenemos. Totalmente. Y en ese entonces, digamos, sí, físicamente tenía que estar en esos lugares porque no había tanto. O sea, bueno, yo creo que la pandemia ha impulsado sobre todo esto, claro, de trabajar en remoto. Antes existía, pero no tanto. Pero sí, hoy en día sí que eso, ahora sí que no hay fronteras, ¿no? Realmente puedes estar trabajando desde La Paz y trabajar para la India o por donde sea. O sea, no hay fronteras. ¿Y trabajaste ahí hasta el 2020? Sí, exacto. ¿Justo antes o después de la pandemia? Empezó la pandemia cuando yo todavía estaba trabajando ahí. Justo estaba en Londres y había estado casi un año ahí. Empezó la pandemia, empezamos a trabajar en remoto. Yo antes estaba trabajando en un banco ahí, que iba todos los días al banco, etcétera, y ahí, o sea, empecé a trabajar muchas más horas. Todo el tiempo que antes me tomaba en ir al banco, volver, etcétera, lo pasaba trabajando, y se me ha hecho difícil como que encontrar dónde empezar y terminar el día, porque estaba en la casa con la computadora y bueno, pero ese es tema aparte. Y ahí decidí, o sea, no por la pandemia, pero ya siempre tenía la idea de que algún rato quiero volver a Bolivia, porque es algo que sí, que quería. ¿Qué extrañabas más? Extrañaba el silpancho, claro, quería mi silpancho. No, quería estar con mi familia, y justo sí, era como que algo que siempre sabía que quería hacerlo.
cuando empezó la pandemia, algunos temas personales, y justo mi hermana iba a tener a su bebé, que es mi sobrina, y dije, no, creo que es ahora o nunca. Igual estaba en un punto en mi empresa donde estaba en una posición en la que creo que si seguía, iba a cada vez tomar más responsabilidades y iba a ser más complicado decidir dejar eso y volver. Entonces lo decidí a media pandemia, cuando todos estaban en sus casas. Dije, no, creo que yo aquí paro. Wow. Y sí, ha sido complicado encontrar la logística de volver. No habían vuelos, no sé qué, pero bueno, al final pude volver. Llegué en julio del 2020 y desde entonces estoy acá. Literal, en plena pandemia. En plena pandemia, sí. Y demás ahí en el aeropuerto. Sí, he viajado con traje de astronauta. Ya, sí. Porque todavía no habían vacunas, no había nada y no se sabía. Creo que exageré un poco, la verdad, pero estaba así bien nerviosa de contagiarme. Los datos te decían algo. Pues. Claro, estaba nerviosa de contagiarme, entonces estaba así. Pero bueno, y llegué y tuve que hacer cuarentena en Cochabamba una semana. Y después de la semana ya me vine a La Paz, y el día que he llegado creo que justo ya había nacido mi sobrina y fuimos a visitar ni siquiera a la clínica, no se podía visitar la clínica, fuimos a su casa y toda mi familia se contagió. Así que fuimos de los primeros, creo, aquí de tener COVID en julio. Pero eso te pregunto, ¿por qué decidiste volver en esa época? ¿Tenías algo seguro ya acá? O sea, ¿ya estabas pensando tu emprendimiento? ¿O no? ¿Viniste a ver qué podía pasar acá en Bolivia? La verdad es que no, todavía no sabía qué iba a hacer. Había estado trabajando así intensamente esos últimos 5 años. Dije, me voy a tomar un descanso, voy a ir a Bolivia, voy a pensar qué hacer y ahí seguro voy a encontrar algo y voy a empezar a trabajar. Apenas llegué, tenía la suerte que mi hermano y 2 amigos más habían empezado la empresa Altitude Solutions, que es la que estoy ahora, que es una empresa igual consultora de datos, ¿ya? Y mi hermano me dijo, bueno, vente a trabajar con nosotros, porque era un perfil, o sea, yo había estado haciendo eso, y ellos justo igual necesitaban una persona. Y inicialmente, la verdad, he tenido dudas. He dicho, ¿qué pasa? Es medio complicado trabajar con familia, con mi hermano. Estaba, no estaba muy segura. Pero me dijo, ¿sabes qué? Hagamos un proyecto y vemos qué tal. Y si funciona bien, si no, no. Bueno, trabajamos juntos en ese proyecto un par de meses y realmente me llevé súper bien con él y con el otro socio. Y trabajamos súper bien y me encantó. Y bueno, ahí ya el resto es historia. Ya me hice socia y ahora soy parte obviamente de la empresa y estamos impulsando eso a full. Ustedes trabajan con empresas. Sí, le dan servicio a empresas. Exacto. Explícame un poco cómo funciona Altitude. Te cuento. Altitude es una empresa consultora de Data Analytics. Lo que hacemos es dar servicios a otras empresas de consultoría y los ayudamos a sacar el máximo provecho de sus datos. Entonces, justo lo que te estaba contando al comienzo de cómo tomar decisiones en base a esa información, nuestro objetivo es que las empresas utilicen sus datos, transformamos la forma en la que están utilizando sus datos para que realmente tomen decisiones basadas en información, obviamente, como yo dije antes, acompañada de la experiencia y de la intuición, pero poder tener los hechos bien claros y utilizar los datos que están generando para esta toma de decisiones. ¿Y qué tan complejo es que las empresas entiendan esto? No sé qué tan complejo es para tu hermano, para ti, que ahora estás como socia. Sí, creo que ese es en realidad uno de los challenges más grandes. En realidad es poder explicar el valor que puedes agregar y si realmente que la empresa esté alineada, y es algo que tiene que ser algo cultural desde gerencia, o sea, porque pueden haber gente que esté muy entusiasmada en utilizar datos, pero si desde arriba no hay alguien que tiene esa visión de, oye, sí, tenemos que utilizar la información y de que se dé cuenta de lo importante que es, puede ser más. Eso creo que es una de las cosas más complejas, es intentar hacer entender al cliente antes de empezar el proyecto de lo que se trata y qué es lo que vamos a hacer, porque es medio, no es muy fácil de explicar, es medio confuso. Una vez que entramos y hacemos un proyecto y mostramos como que los resultados, ahí cambia la historia, obviamente les gusta, y la forma en la que trabajamos con la mayor parte de nuestros clientes es, trabajamos como digamos, el área de inteligencia de negocios tercerizada. Entonces ellos tienen su empresa donde tienen todas las áreas, tienen su área de sistemas, tienen su área de datos, etcétera, y nos contratan para nosotros poner a analistas y obviamente con todo el equipo resolver temas de inteligencia de negocios, de data science y de cómo utilizar los datos de la mejor forma por periodos más largos. En otros casos sí hacemos cosas más puntuales, donde entramos, hacemos un proyecto, entregamos el resultado,
salimos, pero la mayor parte probablemente se quiere más, o sea, como que sí, ve el uso y lo hacemos así. Ahora te voy a preguntar sobre el tema de los analistas, un poco cómo ustedes también reclutan a las personas y qué ven en ellas, pero primero, ¿qué es lo que crees que les gusta a los gerentes, a los tomadores de decisión cuando les muestran la data, cambia su rostro? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ven ustedes de que realmente la data está siendo importante para ellos? Sí, totalmente. A ver, cuando normalmente, cuando entramos y hacemos un proyecto y lo que hacemos es tratar de recolectar la información y mostrarla de la mejor forma con cualquiera que sea la conclusión a la que hemos llegado o lo que estamos aconsejando hacer en base a lo que hemos investigado con los datos. Muchas veces los gerentes ya más o menos conocen la historia y sí conocen su empresa, saben de lo que estamos hablando, pero casi siempre mostramos algo que no lo habían visto antes y que dicen, wow, verdad, y eso está súper claro, y lo mostramos de una forma clara, con los números, con los datos, y les encanta obviamente ver algo que les da, que tiene una oportunidad bien clara en cómo poder mejorar, hacer la rentabilidad o disminuir costos o oportunidades de, no sé, crecimiento de clientes. Obviamente ahí hay muchas cosas, depende del proyecto en el que estamos, que pueden mostrar, pero sí a los gerentes les encanta, primero, que les demostremos los que ellos ya tenían una idea de cómo iba a ser y así, mira, validar lo que pensaban, y por otro lado también obviamente les encanta ver cosas nuevas que no habían visto antes y que tienen todo el sentido y dicen, verdad, o sea, no había visto eso antes. Lo que dices creo que es muy importante porque del tema de que tenga que ser una persona tomadora de decisión, un gerente, y también lo había escuchado en algún otro lado que por eso, y porque nosotros también trabajamos mucho con emprendedores, es que desde el inicio tienen que ir con esa mentalidad, ya sea que vas a utilizar los datos o ya sea que vas a utilizar inteligencia artificial. Desde que eres un pequeño emprendimiento ya deberías, como que no, por más que no tengas mucha información, ir construyendo las bases de lo que va a ser después toda la data que vas a obtener de tus usuarios. El ejemplo que nos contabas de Netflix igual. Exacto, sí, es súper importante eso y tenerlo siempre, tenerlo en mente y saber la importancia que tiene. Y como dices, si vas a empezar de cero, estás empezando una empresa, si ya tienes en mente cómo vas a utilizar los datos o qué información vas a registrar y cómo la vas a almacenar y cómo la vas a empezar a utilizar, ya tienes una ventaja competitiva bastante grande con respecto a los competidores. Sí, y eso tal vez para los jóvenes con los que trabajamos les puede también interesar al perfil emprendedor que tenemos, porque tenemos muchos emprendedores que tal vez dicen data science como que no me interesa mucho, pero tal vez este curso de 6 meses les puede ayudar como algo introductorio a ellos y entender eso y su emprendimiento como que direccionarlos hacia ese lado. Totalmente, sí, 100%, o sea, yo creo que en cualquier rubro, en cualquier ámbito, poder utilizar los datos para lo que sea, para cualquier decisión es súper importante. Entonces, sí, ese curso de Data Science y de cómo manejar la información y poder sacar conclusiones, creo que es súper útil, no importa qué es lo que quieras hacer después. ¿Cómo trabajan ustedes con los analistas, con el equipo que ustedes tienen? ¿Son personas de acá de Bolivia? ¿Qué perfiles buscan? Cuéntame un poco sobre eso. Sí, los analistas son todos bolivianos. Buscamos siempre gente que ha sido graduada de los mejores de sus clases y que hayan estudiado ya sea ciencias exactas, ingeniería, negocios, como que esos son los tipos, digamos, de perfiles que buscamos. Y tenemos un proceso de reclutamiento bastante estricto, riguroso, donde empezamos con un pequeño test que enviamos a los perfiles que hayamos. Primero preseleccionamos perfiles en base a los CVs, luego enviamos un pequeño test en Excel, donde realmente estamos viendo cuáles son, cómo utilizan la computadora, Excel, cálculos que no son muy complejos, pero que sí necesitas para ver cómo utilizan la información. Y una vez que pasan eso, pasamos a una entrevista donde hacemos una entrevista, digamos, personal, donde intentamos de conocer mejor a la persona, qué es lo que le gusta, qué no, y cómo piensa, y ahí hacemos otro examen en esa entrevista de un case study donde vemos cuáles son los pasos que toma para pensar y resolver ciertos casos, y ya terminamos con eso. Es un proceso, me estoy imaginando porque para ustedes, o sea, realmente necesitan analizar de forma correcta esos datos, que son muy importantes. Uh-huh. Entonces, para trabajar con la empresa con la que van a trabajar, necesitan
tener un buen equipo en quien confiar, y por eso hacen todo ese proceso. Totalmente, o sea, al final lo que nosotros ofrecemos es capital humano, ofrecemos a gente que sea súper capaz, que sepa toda la parte, digamos, técnica de cómo manejar los datos, pero también que sepa del negocio y que también sepa estadística y sepa todas las diferentes, digamos, áreas que se necesitan saber para ser un buen científico de datos y poder apoyar y agregar valor a los clientes que tenemos. O sea, sí, entonces realmente buscamos perfiles que sean completos en todas esas áreas, digamos, alguien que solo sabe programar y no sabe nada de digamos, estadística o de negocio. Obviamente vamos a intentar de encontrar perfiles más completos y durante, o sea, una vez que son contratados pasan por un proceso de entrenamiento. En el día a día con los diferentes clientes vamos como que intentando de enseñar diferentes skills que todos deberían tener para ser buenos analistas. Y en habilidades blandas, ¿qué es lo que más ven? La habilidad de poder presentar bien. O sea, es súper importante cuando nosotros hacemos el trabajo por detrás, digamos, de analizar los números y number crunching, lo que se llama. Al final, cuando sacas un resultado, lo importante es poder presentarlo de la mejor forma, de una forma que sea fácil de entender, que sea visual. Entonces realmente buscamos a gente, digamos, en esas habilidades que sepan presentar bien y poder explicar de mejor forma lo que han hecho. Ok, entonces estoy pensando que no solamente es entender bien los números, tal vez la base de datos, sino es saber venderlo. Exactamente. Y creo que eso es en todo, ¿no? En todo, sí. En cualquier carrera que tomes. Sí, en cualquier carrera hay que saber vender lo que estás haciendo. Sí. Pero sí, en este caso es súper importante presentarlo de la mejor forma y, como dices, tal cual, venderlo y realmente entusiasmar a los que les estás mostrando que lo que realmente has descubierto, calculado, visto, tiene valor. Y eso depende mucho de cómo lo presentas. Entonces tal vez estoy ahí encontrando algunos como que hilos de que tenemos que, si queremos sumergirnos en esto, potenciar es tanto el tema de las matemáticas, analítica, tema de expresión también de lo que contamos. Justo estoy ahí con un libro de storytelling que lo pasé ahí. ¿Verdad? De que realmente es como que no solamente el área de programación o de datos, sino también tiene que ver mucho con cómo enamoramos con esos datos a nuestros clientes. Exacto, tal cual. Y tal vez una más que agregaría a tu lista es conocer del negocio. O sea, bueno, nosotros al ser una empresa consultora y trabajamos con empresas de diferentes rubros, hemos trabajado con empresas farmacéuticas, con bancos, con empresas de logística. Entonces ahí tienes que entender de qué se trata el negocio, qué están buscando, qué quiere el gerente o con la persona que estás trabajando esa área en específica, qué dificultades tienen. Y para eso es importante, sí, tener ese conocimiento también de con quién estás trabajando y no solo ver números sin un contexto, digamos, de qué se trata. Y nos estás contando que es un mundo, entonces, esto que es como un hoyo de conejo, le dicen algunos. Es como entras y no sabes por dónde te vas a ir. ¿Cuál crees que sería el primer paso? ¿Por dónde tal vez podrían empezar los jóvenes que quieren? Algunos tal vez estén estudiando ingeniería, están a mitad de año, otros no saben si van a estudiar alguna carrera, qué carrera más bien estudiar en la universidad, o hacia dónde desarrollar su ámbito profesional, o incluso te lo pongo un poco más difícil, tenemos jóvenes que viven en áreas rurales que, como el ejemplo que nos dabas también, o sea, sus papás trabajan en agricultura, tienen campos, tienen ganado, ovejas, no sé. Entonces, ¿cuál sería el primer paso para que tal vez alguien pueda sumergirse en esto? A ver, tal vez el primer paso, digamos, para ser como un científico de datos es entender tal vez la importancia que hay, estar convencido de que esto va a ser útil, empezar a registrar información, o sea, y eso puede ser en diferentes ámbitos. Si estás en una empresa es tener softwares que te registren información, pero si estás en un área rural donde como tienes tu ganado, es registrar cuántos tienes, cuántas ovejas hay, cuántas lana te están produciendo, y como que registrar todos esos datos que luego los vas a poder utilizar de alguna forma u otra, y realmente intentar de tenerlos todo en un mismo lugar para luego poder encontrar como que correlaciones y usar eso de la mejor forma. Y si alguien que se quiera meter a este mundo en términos, digamos, de skills más técnicos, que creo que pueden ser interesantes, es, bueno, como decía, como que la programación, aprender a programar, y no importa tanto en qué lenguaje, creo que Python ahora es el más utilizado y uno que es súper importante.
pero creo que igual la lógica de programación es bastante similar en cualquier lenguaje de programación, así que con saber uno creo que ya te da una buena base. Aprender estadísticas y como que, sí, sobre todo estadísticas, probabilidades y esas partes que utilizas al hacer modelos, o sea, no necesitas estar todo el mundo matemático, pero esa área sí. Y obviamente enterarte, digamos, del negocio que te interese o lo que sea que vas a hacer, intentar de encontrar como que el contexto y pensar a ver cuáles son los retos que podría resolver con los datos de la mejor forma. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo te ves primero tú de aquí a unos 2, 5 años? ¿Cómo estás planificando? ¿Te gusta lo que estás haciendo acá? Sí. ¿Cómo te ves? Ya, yo me veo todavía aquí con mi empresa. Ojalá sea mucho más grande, tengamos muchos más clientes. Y sí, a mí la verdad es que me encanta lo que estamos haciendo y me gusta que cada vez más estamos llegando a más gente, a más clientes. Y es algo que en el mundo es un tema que está bastante de moda, digamos, de usar datos, Big Data, Data Science, Artificial Intelligence, o sea, como que todo eso, creo que la gente cada vez tiene más conciencia, entonces creo que estoy en un rubro correcto en ese sentido, porque es un área que está creciendo un montón, y al mismo tiempo en lo correcto porque es algo que a mí personalmente me encanta. Entonces yo me veo todavía en Altitude, habiendo crecido, con un equipo más grande, con más clientes y ojalá trabajando igual sí, para clientes dentro de Bolivia y tal vez algunos fuera de Bolivia, porque creo que lo que tenemos para ofrecer en términos de capital humano y lo que podemos hacer se compara con cualquier empresa de primer nivel en cualquier parte del mundo. Entonces ojalá podamos hacer eso. Y eso creo que es también creérnosla, ¿no? De Totalmente. Que desde Bolivia podemos, incluso al estar al centro de Sudamérica, podemos brindar servicios a todos los países. Hay una logística interesante. Igual, esa es la idea. ¿Y cómo ves el futuro tecnológico, digital? Futuro tecnológico, ahorita justo estamos en un momento interesante con los avances de la inteligencia artificial y todo lo que es ChatGPT y estas herramientas que ya, como tú has comentado, hace mucho tiempo que existían, pero ahora son mucho más, están como que disponibles para todos y que realmente están en tu computadora, en cualquier lugar, versiones gratis, en tu celular. Entonces realmente la forma en la que yo veo que esto está cambiando en un futuro es que estas herramientas van a ser capaces de hacer lo que estamos haciendo. Entonces la forma en la que esto va a pasar es que las personas que se dedican, digamos, a hacer un programa súper largo, que ahora te lo puede hacer un programa de inteligencia artificial, te lo puede codificar. Ahora lo que vamos a hacer es aprender a usar estas herramientas de la mejor forma, de estas nuevas herramientas que van cambiando día a día, para poder sacar el máximo provecho y aplicarlas de la mejor forma, exponenciando todo lo que podemos hacer hoy en día. Y la última pregunta que tengo para ti, querida Sabina, es si pudieras darle un consejo a los jóvenes para que sean parte de la transformación digital, ¿qué consejo les darías? Está complejo eso. No, mentira. Diría que siempre, que sigan aprendiendo, o sea, que nunca paren de aprender y de estar curiosos de qué es lo que está pasando. Es un mundo que está cambiando constantemente y cada día, cada mes hay algo nuevo, una tecnología nueva, un avance nuevo. Es un campo que realmente avanza todos los días y no basta con, por ejemplo, como vamos a tomar este curso que están ofreciendo de Data Science y terminar y decir, bueno, ahora ya soy y me quedo con este conocimiento en los próximos 20 años. No, esto va evolucionando mucho, entonces creo que es súper importante crearse el hábito de mantenerse al día de cuáles son las nuevas tecnologías, qué es lo que está pasando, cómo los puedes utilizar y aprender constantemente de estos temas. Nunca dejar de aprender. Nunca dejar de aprender, creo que es lo importante. Te agradezco un montón, agradezco que hayas podido estar acá con nosotros. No, mil gracias a ti. Gracias por el tiempo y un gusto estar acá. Bueno, y los invito a participar en el curso que están ofreciendo en Connection Lab de Data Science. Es un máster donde van a aprender diferentes temas súper interesantes, desde un poco de programación, estadísticas, cómo visualizar los datos de la mejor forma. Yo creo que es un muy buen primer paso para entender de qué se trata esto y meterse en este mundo que es fascinante. Gracias por acompañarnos y haber escuchado la entrevista. Síganos en TikTok, que estamos publicando contenido constantemente, en Facebook, que es donde salen oficialmente las becas que tenemos para que puedan ser parte de estos cursos, y también estamos en Instagram, así que estén atentos a nuestras redes sociales para poder ser parte de la transformación digital.